Hola chicos y chicas de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. Soy Luis Linares Ramos, profesor del área de Educación para el Trabajo. Hoy iniciamos una nueva semana de Aprendo en Casa promovido por el Ministerio de Educación del Perú, a fin de que desarrollen capacidades creativas que puedan emplear en su proyecto de emprendimiento y se preparen para el mundo del trabajo. Este programa es para chicos y chicas del primer y segundo grado de secundaria, del área de Educación para el Trabajo. Allí vamos. Bienvenidos entonces a la hora de Educación para el Trabajo. Cuando queremos emprender proyectos que produzcan objetos novedosos y diferentes a los productos tradicionales, es necesario emplear técnicas de creatividad que permitan facilitar la generación de ideas creativas. Entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Hoy aprenderemos a aplicar 4 técnicas de creatividad. En el tema, aplico técnicas de creatividad en mi proyecto de emprendimiento. ¡Comencemos! La creatividad es importante en cualquier ámbito de tu vida y en cualquier profesión que elijas, ya seas abogado o abogada, ingeniero o ingeniera, educador o educadora, y mucho más si quieres desarrollar un proyecto de emprendimiento económico o social innovador, diferente a lo común y conocido. La creatividad es como un músculo que si se ejercita se fortalece. Todos hemos nacido con la capacidad de crear y de innovar. Hoy será una clase dedicada a estimular tu músculo creativo, tu cerebro creativo. Te vas a divertir mucho y te sorprenderás, incluso de lo que tú mismo puedes lograr, al descubrir en ti una capacidad creativa que tal vez ni imaginabas que tenías. Bien, empezamos con la técnica ¿qué pasaría? Recuerda, anota tus respuestas a cada pregunta en una hoja o en tu cuaderno. Atención, primera pregunta. ¿Qué pasaría si la noche durara 24 horas? Vamos chicos y chicas, respondan. Bien, ya tenemos algunas respuestas. Juan del primer grado, él nos dice: dormiríamos 24 horas. Cintia del segundo grado nos dice: los gallos tendrían que cambiar la hora de cantar. Tenemos más respuestas, pero no podemos leerlas todas. Pasemos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué pasaría si las vacas no tuvieran ventanas? Respondan. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué pasaría si todos los días fueran feriados? Cuarta pregunta. ¿Qué pasaría si un día todo o toda el agua del mundo se convirtiera en leche? Respondan. Quinta pregunta. ¿Qué pasaría si las personas midiésemos 3 metros? Respondan. Excelente. Ya has ejercitado un poco el lado derecho de tu cerebro, porque el lado izquierdo del cerebro corresponde al pensamiento lógico. La técnica que hemos empleado se llama ¿qué pasaría? Es muy útil para imaginar un nuevo contexto total o parcial de la realidad, lo cual nos ayuda a pensar en ideas creativas. Siguiente técnica, la inversión. Ahora vas a aprender la técnica denominada la inversión, que consiste en pensar un problema al revés y a partir de este problema nuevo buscar soluciones. Esta técnica se ha tomado del libro Los secretos del genio creativo de Michael Michalko, quien es uno de los expertos de la creatividad más aclamados del mundo. Veamos algunos ejemplos. Son casos que han sucedido en la vida real. Problema: un restaurante quiere aumentar la variedad de platos para servir a los clientes.
Pensemos el problema al revés. Un restaurante no quiere aumentar la variedad de platos para servir a los clientes. Solución encontrada. El cliente viene, se sienta y pide un plato como el que a él le agrada y el restaurante lo prepara al momento de acuerdo a su gusto. Vamos con otro problema. Un restaurante quiere aumentar el precio de los platos de comida que se sirve. Pensemos el problema al revés. Un restaurante quiere regalar la comida a cambio de dinero. Solución encontrada. El cliente viene, se sienta, pide los platos que desea y se los entregan gratis. El cliente paga por el tiempo que ocupa en la mesa. Veamos otro ejemplo. Problema. Quiero mejorar las ventas de las artesanías que produce mi familia. Pensemos ahora el problema al revés. Quiero empeorar las ventas de las artesanías que produce mi familia. Vamos con las soluciones. Soluciones. ¿Qué tendría que hacer para cada día vender menos artesanía? No cambiar de modelos, vender siempre los mismos modelos, dar un maltrato a los clientes. Como ves, este resultado te puede dar nuevas ideas para mejorar tu emprendimiento. Por ejemplo, tendrás que innovar los modelos, el trato a los clientes, etc. Ahora tú harás lo mismo con un producto que produce tu familia o con un producto que, imagina, tú quisieras vender cuando pase la cuarentena. Extensión. Realiza la siguiente actividad en una hoja o en tu cuaderno. Problema. Quiero mejorar las ventas de... Aquí, en la parte en rojo, escribirás productos que produce tu familia o el nombre del producto que quisieras vender después de la cuarentena. Siguiente paso. Pensemos en el problema al revés. Quiero empeorar las ventas de... Aquí escribirás nuevamente el producto que produce tu familia o el nombre del producto que quisieras vender después de la cuarentena. Vamos a las soluciones. ¿Qué tendrías que hacer para cada día vender menos? Aquí escribirás todo lo que harías para vender menos. Esto te dará ideas de aquello de lo que debes mejorar. Bien, la forma de abordar el problema, de acuerdo a esta técnica, permite que surjan numerosas ideas que servirán para impulsar el crecimiento de tu negocio. Por ejemplo, brindar una mejor atención al cliente, aumentar la variedad de modelos, innovar mediante modelos creativos o hechos con materiales que antes no utilizabas, buscar otras formas de venta, etc. Es decir, aprendemos de lo negativo para dar soluciones y mejoras. Vamos a la siguiente técnica, análisis del campo de fuerzas. Esta vez aprenderás la técnica denominada análisis del campo de fuerzas, propuesta por Kurt Lewin, psicólogo y filósofo reconocido como uno de los pioneros de la psicología social. Él planteaba que las personas actuamos de acuerdo a fuerzas internas y externas, unas con mayor fuerza o con mayor intensidad que otras. Esto aplicado al campo de la creatividad, es decir, es muy útil para decidir alternativas de acción. Veamos un ejemplo. 1. Primero, debes definir el problema. Por ejemplo, elaboramos chalinas tejidas a palitos con lana de ovino teñida con tintes artificiales, pero ahora queremos utilizar lana teñida con tintes naturales. Segundo, nuestro deseo es saber cuál sería la mejor alternativa. Para empezar, hacemos una lista de todo lo que se ganaría si se tiñe con tintes naturales. Esto corresponde a las fuerzas positivas. 3. Fuerzas positivas. Una chalina con tintes naturales se vendería muy bien en un sector de turistas que pagaría sin problema un alto precio. Se produciría un producto altamente ecológico que favorecería el ambiente. 4.
Luego hacemos una lista de todo lo negativo que podría significar si se decide por la alternativa de teñir la lana con tintes naturales. Esto corresponde a las fuerzas negativas. 5. Fuerzas negativas. Al inicio tendríamos que implementar una línea de teñido con tintes naturales que podría resultar muy caro. Habría que aprender a teñir la lana con tintes naturales, ya que es un procedimiento que desconocemos. Ahora ponemos puntaje del 1 al 5 a cada una de las fuerzas positivas. Así tenemos que, en fuerza positiva, tenemos chalina con tintes naturales, se vendería muy bien en un sector de turistas que pagarían sin problema un alto precio. Le vamos a dar un puntaje de 5. Siguiente fuerza positiva, se produciría un producto altamente ecológico que favorecería el ambiente. También le damos un puntaje de 5. Luego ponemos un puntaje del 1 al 5 a cada una de las fuerzas negativas. Así tenemos que fuerza negativa, vamos con la primera fuerza negativa. Al inicio tendríamos que implementar una línea de teñido con tintes naturales. Le daremos un puntaje de 4. Vamos a la siguiente fuerza negativa. Habría que aprender a teñir la lana con tintes naturales. Le vamos a dar también un puntaje de 4. Finalmente, ¿qué hacemos? Finalmente, sumamos el puntaje de las fuerzas positivas. O sea, 5 más 5 en total dan 10. Ahora, sumamos el puntaje de las fuerzas negativas. 4 más 4 en total dan 8. Ahora hacemos una resta entre fuerzas positivas y fuerzas negativas. O sea, 10 menos 8, el resultado es 2, a favor de las fuerzas positivas. Por lo tanto, la decisión sería implementar el teñido con tintes naturales. Ahora, te vamos a dar una pequeña actividad, extensión. Realiza la siguiente actividad en una hoja o en tu cuaderno. Ahora, escoge un problema de tu entorno. Puede ser con productos de cerámica, tejidos u otras artesanías que quieras mejorar o elaborar con materiales propios de tu región. Por ejemplo, arete de cáscara de coco o de naranjas, carteras de tallo del plátano, collares a base de papas, artesanía a base de maruchas o caracoles. Estos fueron solo algunos ejemplos. Tú puedes escoger lo que prefieras para luego realizar el análisis del campo de fuerza. Hazlo con tranquilidad. Ahora vamos a la siguiente técnica, parafrasear el problema. La siguiente técnica que aprenderás es la técnica llamada parafrasear el problema. Esta técnica también se toma del libro Los secretos del genio creativo de Michael Michalko, que, como dijimos, es uno de los expertos de la creatividad más aclamados del mundo. Pero antes te contaré lo siguiente. Bien, la forma de abordar el problema, de acuerdo a esta técnica, permite que surjan numerosas ideas que servirán para impulsar el crecimiento de tu negocio. Por ejemplo, brindar una mejor atención al cliente, aumentar la variedad de modelos, innovar mediante modelos creativos o hechos con materiales que antes no utilizabas, buscar otras formas de venta, etc. Es decir, aprendemos de lo negativo para dar soluciones y mejoras. Vamos a la siguiente técnica, análisis del campo de fuerzas. Esta vez aprenderás la técnica denominada análisis del campo de fuerzas, propuesta por Kurt Lewin, psicólogo y filósofo reconocido como uno de los pioneros de la psicología social. Él planteaba que las personas actuamos de acuerdo a fuerzas internas y externas, unas con mayor fuerza o con mayor intensidad que otras. Esto aplicado al campo de la creatividad, es decir, es muy útil para decidir alternativas de acción. Veamos un ejemplo. 1. Primero, debes definir el problema. Por ejemplo, elaboramos chalinas tejidas a palitos con lana de ovino teñida con tintes artificiales, pero ahora queremos utilizar lana teñida con tintes naturales. Segundo, nuestro deseo es saber cuál sería la mejor alternativa.
Para empezar, hacemos una lista de todo lo que se ganaría si se tiñe con tintes naturales. Esto corresponde a las fuerzas positivas. 3. Fuerzas positivas. Una chalina con tintes naturales se vendería muy bien en un sector de turistas que pagaría sin problema un alto precio. Se produciría un producto altamente ecológico que favorecería el ambiente. 4. Luego hacemos una lista de todo lo negativo que podría significar si se decide por la alternativa de teñir la lana con tintes naturales. Esto corresponde a las fuerzas negativas. 5. Fuerzas negativas. Al inicio tendríamos que implementar una línea de teñido con tintes naturales que podría resultar muy caro. Habría que aprender a teñir la lana con tintes naturales, ya que es un procedimiento que desconocemos. Ahora ponemos puntaje del 1 al 5 a cada una de las fuerzas positivas. Así tenemos que, en fuerza positiva, tenemos chalina con tintes naturales, se vendería muy bien en un sector de turistas que pagarían sin problema un alto precio. Le vamos a dar un puntaje de 5. Siguiente fuerza positiva, se produciría un producto altamente ecológico que favorecería el ambiente. También le damos un puntaje de 5. Luego ponemos un puntaje del 1 al 5 a cada una de las fuerzas negativas. Así tenemos que fuerza negativa, vamos con la primera fuerza negativa. Al inicio tendríamos que implementar una línea de teñido con tintes naturales. Le daremos un puntaje de 4. Vamos a la siguiente fuerza negativa. Habría que aprender a teñir la lana con tintes naturales. Le vamos a dar también un puntaje de 4. Finalmente, ¿qué hacemos? Finalmente, sumamos el puntaje de las fuerzas positivas, o sea, 5 más 5, en total dan 10. Ahora, sumamos el puntaje de las fuerzas negativas, 4 más 4, en total dan 8. Ahora hacemos una resta entre fuerzas positivas y fuerzas negativas, o sea, 10 menos 8, el resultado es 2, a favor de las fuerzas positivas. Por lo tanto, la decisión sería implementar el teñido con tintes naturales. Ahora, te vamos a dar una pequeña actividad, extensión. Realiza la siguiente actividad en una hoja o en tu cuaderno. Ahora, escoge un problema de tu entorno. Puede ser con productos de cerámica, tejidos u otras artesanías que quieras mejorar o elaborar con materiales propios de tu región. Por ejemplo, arete de cáscara de coco o de naranjas, carteras de tallo del plátano, collares a base de papas, artesanía a base de maruchas o caracoles. Estos fueron solo algunos ejemplos. Tú puedes escoger lo que prefieras para luego realizar el análisis del campo de fuerza. Hazlo con tranquilidad. Ahora vamos a la siguiente técnica, parafrasear el problema. La siguiente técnica que aprenderás es la técnica llamada parafrasear el problema. Esta técnica también se toma del libro Los secretos del genio creativo de Michael Michalko, que, como dijimos, es uno de los expertos de la creatividad más aclamados del mundo. Pero antes te contaré lo siguiente. A finales del siglo XVIII, la viruela era una epidemia terrible que costaba muchas vidas y las preguntas para este problema eran: ¿por qué se contrae la viruela? ¿Qué pasa para que determinadas personas contraigan la enfermedad? En aquellos tiempos no existía el concepto de vacuna, ni el concepto de virus, contagio o epidemia. Edward Jenner, médico rural, observó que las personas que trabajaban con vacas solo contraían la viruela de forma leve. Era una viruela vacuna, una variante de la viruela humana que resultaba menos mortífera y por tanto inmunizaba a las granjeras ante la viruela humana. Como el problema continuaba, Edward Jenner cambió la pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué se contrae la viruela?, se preguntó ¿por qué las personas que trabajan con vacas no contraen la viruela? Este cambio en la forma de preguntar le permitió encontrar la solución al problema en aquellos tiempos. Inyectar una enfermedad debilitada para evitar una enfermedad mortal sonaba extraño,
pero él lo probó y funcionó, y fue el inicio de la vacuna. Ahora, hoy aprenderás a enunciar de otra forma un problema de manera que puedas encontrar soluciones creativas. Una forma de hacerlo es cambiar el verbo del problema por otros sinónimos. Por ejemplo, mi problema es: quiero incrementar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Aplicando la técnica para frasear el problema, tengo que cambio el verbo incrementar por sus sinónimos y diré: quiero mejorar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Por otro lado, otro sinónimo: quiero desarrollar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Extensión. Ahora tenemos una actividad para ti. Realiza la siguiente actividad en una hoja o en tu cuaderno. Ahora te toca a ti. Establece primero tu problema relacionado con el producto que quisieras emprender desde tu casa cuando termine la cuarentena y que quisieras vender. En el recuadro podrías escribir: mi problema es que quiero incrementar las ventas de... Aquí escribirás lo que quieres emprender vendiendo desde tu casa cuando termine la cuarentena. En el siguiente recuadro, luego aplica la técnica cambiando el verbo. Así, quiero, y escribes cualquiera de los sinónimos siguientes. O sea, puedes escribir quiero acrecentar, quiero ampliar, quiero aumentar, etc. ¡Fantástico! Todas y todas logramos aprender técnicas de creatividad. Recuerda, siempre sé creativo. Organiza lo elaborado con material que tengas a tu alcance. Comparte tus ejercicios con tu familia y no olvides guardar tus trabajos para luego compartirlos en clase, cuando volvamos a la escuela. ¡Hasta la próxima semana!